Bienvenidas y bienvenidos a mi presentación. Mi nombre es Vladimir Chávez. Yo soy profesor de la Universidad Regional de Østfold en Noruega. El nombre de esta presentación es La deuda de Hans Christian Andersen, lazos entre el traje nuevo del emperador, escrito en 1837, y El Conde Lucanor, una obra que fue escrita entre 1330 y el año 1335. Bien. Hablemos entonces sobre este hombre de la imagen, Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, eh, que fue un escritor bastante conocido, un escritor de origen danés, escribió el cuento El traje nuevo del emperador en el año 1837. Y este cuento de Hans Christian Andersen tiene una gran similitud con una de las narraciones del escritor español Don Juan Manuel, autor de El Conde Lucanor, una obra escrita entre los años 1330 y 1335. Ocurre que varios estudiosos han descrito las coincidencias entre estas dos obras, pero ninguno ha profundizado en el vínculo textual que une a estos textos. Bueno, la siguiente es una presentación que repasa los antecedentes literarios tanto del texto de Juan Manuel como del texto de Hans Christian Andersen, basados ambos en las prácticas literarias de la recreación y el préstamo, y además analiza la relación entre las dos narraciones a partir de la teoría de la transtextualidad desarrollada por el pensador francés Gerard Genet. Bien, Hans Christian Andersen, que nació en el año 1805, es considerada una de las figuras epónimas del cuento infantil mundial. Él publicó El traje nuevo del emperador, o Kaiserens Nye Kleider, en el año 1837, en el tercer volumen de la antología Eventyr Fortalte for Børn. El texto es uno de sus relatos más famosos y mantiene una relación evidente con uno de los llamados exempla del libro de los Enxiemplos del conde Lucanor e de Patronio. Es una obra redactada entre los años 1330 y 1335 por el español don Juan Manuel. Respecto a los llamados exempla, estas eran narraciones tradicionales de la Edad Media que provienen de una línea didáctica en la que el contenido del relato se suele enfocar en un tema moral, filosófico o religioso. Ah, en cuanto a don Juan Manuel, se trata de una figura política de su tiempo, una figura política que nació en el año 1282 y don Juan Manuel falleció en 1348. A don Juan Manuel se le atribuye una decena de obras, pues algunas de las cuales no han llegado a nuestros días desafortunadamente. Gracias a El Conde Lucanor es que don Juan Manuel trasciende para la historia de las letras hispánicas. De hecho, el investigador Alfonso Sotelo señala que El Conde Lucanor, la pieza maestra del arte Juan Manuelino, cerró con brillantez la tradición cuentística anterior, llevándola a su punto más alto y a la vez desbrozó con su arte el camino de la nueva narrativa. Bueno, los distintos estudios que rastrean los antecedentes del texto danés y del texto hispano suelen tomar dos aproximaciones. La primera aproximación se enfoca en una visión histórica del desarrollo del argumento general, y expertos como Archer Taylor y Reinaldo Ayerbe-Cho destacan con sus trabajos en esta área. Eh, La segunda aproximación se enfoca en el análisis del cuento de Andersen al asociarlo no solo a la obra de don Juan Manuel, sino también a otros textos del mismo autor. Por ejemplo, el diario de Andersen y también los comentarios que Andersen hizo con respecto a sus propias narraciones. Respecto a este campo de estudio, sobresalen las publicaciones de investigadores como Elias Bredsdorf y Annette Madsen. De todas formas, no existe un trabajo que haya tenido como meta desentrañar el vínculo transtextual o intertextual que une ambas obras, y la propia investigadora Madsen se inclina por explicar la deuda textual de Andersen como una simple inspiración, que es un término bastante ambiguo en la teoría literaria.
Paso ahora a explicar el argumento de las dos historias, y así podremos darnos cuenta de que existe efectivamente una similitud incontestable. Bueno, en el Exemplum 32 del conde Lucanor, titulado De lo que aconteció a un rey con los burladores que ficieron el paño, un rey moro recibe la visita de tres estafadores que le prometen una tela mágica que solo los hijos de padres legítimos pueden ver. A los tejedores se les ofrece oro, seda y plata. Como estos se encierran en ejecutar su labor, la corte envía servidores para comprobar el avance de la obra, pero dichos emisarios tienen miedo de confesar que no pueden observar nada e informan que la tela es maravillosa. Cuando el rey decide visitar el taller, tampoco ve la tela, pero actúa como si lo hiciera. Y actúa así porque lo contrario significaría aceptar que jamás fue el heredero legítimo del trono. Entonces el rey elogia el paño y lo mismo hacen, luego de unos días, uno de sus alguaciles y también otros visitantes posteriores. Cuando llega el día de exponer el traje en las fiestas mayores, el soberano recorre desnudo la ciudad sin que nadie se atreva a poner en duda la existencia del atuendo, hasta que un hombre negro que cuida los caballos afirma que el monarca no lleva ropa encima. La voz se corre y la gente termina por admitir, incluyendo el propio rey moro y sus cortesanos, que han sido engañados. Hablemos ahora del texto de Andersen. En el traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, dos truhanes visitan al emperador y le proponen confeccionar un traje con una tela maravillosa que resulta invisible a los estúpidos y a quienes no sean aptos para ocupar su cargo. El monarca acepta y provee a los embusteros de seda y oro, además de dinero, ¿no? Pasado un tiempo, envía un viejo ministro para ver cómo avanza el trabajo de los tejedores. El funcionario no ve la tela, pero escucha cómo los bribones describen el diseño del tejido y transmite estos detalles al emperador. Otro emisario es enviado y vuelve con una descripción maravillosa de una tela que tampoco ha podido ver. El emperador mismo decide mirar el traje y aunque no observa absolutamente nada, termina por elogiar la tela y el trabajo de los tejedores. Durante la fiesta recorre la ciudad desnudo y todos elogian una ropa inexistente hasta que un niño reclama o exclama que el monarca no lleva nada encima. Entonces la voz se corre y se acepta que el emperador va desnudo. Para mantener las apariencias, el monarca decide no suspender el desfile. Bien, hablemos entonces ahora sobre el traje nuevo del emperador desde las nociones de plagio o intertextualidad propuestas por Genet. Para evaluar si el traje nuevo del emperador puede considerarse un plagio de don Juan Manuel, deberíamos primero preguntarnos si Andersen oculta la deuda que mantiene con don Juan Manuel. Y para eso requerimos de la noción genetista de Genet, de la paratextualidad, porque Genet entendía la paratextualidad como un grupo de señales accesorias en la que se encuentran, por ejemplo, el título, el prólogo, las notas del autor, entre otras. En su estudio, la investigadora Annette Madsen señala que Andersen reconoce a el conde Lucanor como su fuente y lo hace en su diario y en los comentarios que ha dejado de todos sus cuentos de hadas. O eso es lo que nos dice Madsen. Sin embargo, la pregunta es si Hans Christian Andersen ha señalado en su propio libro, en el libro donde se publicó el cuento El traje nuevo del emperador por primera vez, el nombre del libro es Eventyr for Talte for Bern, pues si Hans Christian Andersen ha dejado en claro el vínculo de su historia con la de don Juan Manuel. De hecho, Eventyr for Talte for Bern tiene una nota que se titula Tildi Aldre Lázara, que significa a los lectores mayores, fechada en marzo de 1837, en la que Andersen se dirige a su público y descubre algunos detalles de su proceso creativo y de las historias contenidas en el volumen. Afirma, por ejemplo, de mi propia inventiva provienen tres historias: Las flores de la pequeña Ida, Pulgarcita y la Sirenita. Dejo aquí la cita en el original en danés. Y bueno, menciona al menos estos tres cuentos, pero ¿qué pasa con el resto de narraciones? ¿Qué pasa con el traje nuevo del emperador?
Existe una referencia realizada por Andersen en el mencionado paratexto de Tilde Aldre Lázare. La acotación incluida en el volumen donde se encuentra el traje nuevo del emperador, dice así en danés, pero la vamos a leer obviamente en español. El cuento corto, El traje nuevo del emperador, con el que termina el volumen, es de origen español. Debemos esta graciosa idea en su totalidad al príncipe don Juan Manuel, nacido en 1277, muerto en 1347. Deberíamos ahora hablar sobre Gerard Genette y la hipertextualidad en estos dos ejemplos, ¿no? Gerard Genette denomina como transtextualidad a las distintas relaciones y vínculos entre textos. A partir de esta noción propone 5 categorías diferentes: metatextualidad, architextualidad, intertextualidad, paratextualidad e hipertextualidad. Si bien ha quedado claro que Andersen no intentaba ocultar la fuente y se descarta de esta forma el plagio, resta por averiguar la relación textual que une ambas obras, tanto la obra de Andersen como la obra de don Juan Manuel. Para ello, habría que recurrir a la hipertextualidad. Esta es, según Genette, la presencia masiva de una obra A en una obra B. Lo que la diferencia de la intertextualidad es que esta es precisa y puntual, mientras que aquella permite que una obra en su totalidad pueda derivar en otra que, de alguna manera, sea diferente. Genette propone 3 regímenes: el lúdico, el satírico y el serio, además de 2 relaciones: la transformación y la imitación. De la unión de regímenes y relaciones nacen las categorías de parodia, pastiche, travestimiento, imitación satírica, transposición e imitación seria. Todas ellas utilizan un texto anterior o texto fuente, llamado hipotexto, como base para formar un texto derivado que se denomina hipertexto. En lo que se refiere al traje nuevo del emperador, está claro que nos encontramos frente a una variante de don Juan Manuel, del texto de don Juan Manuel, pero ¿existe algún cambio radical en la obra de Andersen? Podría ocurrir que la distancia semántica entre la obra original y la derivada resulte tan amplia que termine por convertirse en un caso de emancipación. Ambas obras son breves y, en principio, pocas son las diferencias entre los textos. Con todo, cada uno de estos cambios puede tener un peso especial en el proceso de transformación, cuyo resultado final es el texto de Andersen. Cualquier hipotexto, en este caso el traje nuevo del emperador, se forma por la adición, la sustracción o la alteración de elementos del hipotexto. Respecto a la adición, Hans Christian Andersen añade un pasaje explicativo ausente en la obra de don Juan Manuel. Aunque la tela es invisible, el rey no sospecha de un engaño ni siquiera cuando se viste con el traje. La tela puede no ser vista, pero debería tener un peso. Andersen soluciona el asunto a través de un diálogo con el que uno de los granujas explica al emperador: es tan liviana como una telaraña, refiriéndose a la tela. Uno creería que no se lleva nada encima del cuerpo, pero esa es justamente su virtud, es lo que dice Truan al emperador. En el traje nuevo del emperador también podemos encontrar que se utiliza un poco más el diálogo que en el relato de don Juan Manuel, lo cual también es un rasgo de transestilización o cambio de estilo, pero que resulta inevitable en el momento de adaptar un texto para adultos como el de don Juan Manuel a un texto infantil. La transestilización puede encontrarse en el cambio mismo de idioma, que en este caso va del castellano antiguo al danés. En la misma línea nos topamos con sustracciones que transforman mínimamente el texto, como el hecho de que en la narración de don Juan Manuel los embaucadores huyen sin recibir su castigo, mientras que la versión de Andersen no especifica la suerte final de los bribones. Existen otras variantes que pueden considerarse un poco más significativas. Por ejemplo, la narración hispánica de don Juan Manuel se refiere a un reino moro, mientras que Andersen recurre a un emperador de una región indeterminada, que en todo caso no demuestra tener características del noreste africano o del Magreb. Genette llama a esto transdiegetización, esto es, el cambio en el lugar de las acciones. Parecería una variante sin importancia, pero en principio clarifica que nos encontramos ante dos comunidades con reglas sociales diferentes. A partir de este punto se hallan al menos 2 alteraciones dignas de mención. La primera se relaciona con la herencia que reciben los hijos legítimos en un reino moro.
La segunda se vincula con el hombre, una persona de raza negra que en el relato de don Juan Manuel asegura que el rey está desnudo. En la primera de estas alteraciones mencionadas, los estafadores del conde Lucanor afirman que el paño solo podrá ser visto por hijos legítimos, mientras que en el traje nuevo del emperador, la tela maravillosa supuestamente resultará invisible para ineptos y estúpidos. La importancia del cambio radica en que el primer caso se transmite una práctica social y legislativa de una época, de una región específica, pues el rey moro se queda con las pertenencias de los bastardos según la ley. Dicho detalle, que está ausente en el relato de Andersen, justifica la codicia del monarca en la narración de don Juan Manuel. Varios estudios previos consideran que esta es una diferencia sustancial entre ambas narraciones. Sin embargo, cabe matizar las conclusiones de dichos estudios. Es verdad que la diferencia existe, sin embargo, la función de las telas en ambas obras termina por ser la misma. Esto se explica mejor por un hecho apenas sugerido en el Conde Lucanor y explícito en Andersen. La tela descubre la incapacidad de un funcionario para ocupar su cargo, y eso afecta tanto al rey moro y su séquito, plasmados por don Juan Manuel, como a la corte imperial del escritor escandinavo Andersen. En el Conde Lucanor, se dice que el mismo rey temía perder su puesto, que su alguacil, que llegó después como emisario, pensó que si no mentía, perdería toda su honra. Existe otra alteración que tampoco ha sido considerada por la investigadora Annette Madsen ni por otros estudiosos de ambos relatos: la importancia de los personajes que descubren el fraude. Una persona de raza negra, de acuerdo al texto español, y un niño, según la versión escandinava. El relato del conde Lucanor menciona literalmente y empiezo comillas, empiezo cita, a un negro que guardaba el caballo del rey. Cierro las comillas. En la práctica se refiere a un esclavo. En cambio, el portavoz de la verdad en el cuento de Andersen es un niño. Es verdad que tanto un esclavo como un niño pueden ser tratados como personajes marginales. Piensen que en un mundo de privilegios, de adultos con derechos y posiciones sociales, son justamente aquellos sin poder alguno los que señalan la desnudez del monarca. La inclusión del niño en el traje nuevo del emperador no es accidental, porque aquí nos demuestra hasta qué punto Andersen era representante del romanticismo danés y un escritor de sus tiempos. Los escritores románticos pueden tener tomar cierta distancia con la razón y la lógica. Por lo tanto, la creatividad y la pureza del niño deben ser respetadas y protegidas, y no asesinadas por creencias erróneas. De esta manera, Andersen reemplaza al rey moro y al esclavo negro por personajes más convencionales y cercanos al público lector de su país y al gusto de su época. Todos los cambios mencionados permiten la transformación del texto primigenio en una obra nueva, un hipertexto, según Genet. El traje nuevo del emperador, con las adiciones y sustracciones realizadas por Andersen, contiene cambios cuantitativos, pero también alteraciones semánticas, ajustándose a las categorías de transformación seria, llamada también transposición por Genet. Como conclusiones, el hipertexto del traje nuevo del emperador se ha formado por la adición, la sustracción o la alteración de elementos del hipotexto, y aunque algunos cambios parecen mecánicos, como el hecho de recurrir a 2 truanes en vez de 3, o en otros casos las variantes cambian sutilmente el significado. Pero también se encuentra asimismo una adición importante en el pasaje sobre el peso de la tela, además de un proceso inevitable de transestilización o transformación del estilo, junto a un cambio de lugar que desemboca en una transdiegetización. Suele ser normativo que la nueva creación o hipertexto señala a los lectores de una u otra manera de la presencia de un libro predecesor, que es el texto fuente o hipotexto. Y eso normalmente suele ocurrir en la misma obra, en el mismo libro. De esta forma, el receptor enriquece su lectura con las referencias planteadas y el autor toma distancia de cualquier acusación de plagio. El Conde Lucanor es una obra didáctica, muestra y aconseja al lector, y lo mismo hace Hans Christian Andersen, porque su obra enseña e inculca valores a las niñas y los niños. El presente estudio demuestra la inexistencia de plagio en el traje nuevo del emperador y confirma sus rasgos hipertextuales en la categoría de transformación seria. Aunque se apuntaban las semejanzas entre ambos relatos, estudios previos no habían definido adecuadamente la relación que une a las historias mencionadas, pues se limitaban al empleo de palabras como inspiración, que, como hemos visto, pueden prestarse a la ambigüedad.
Por eso, la aplicación de la teoría de transtextualidad e intertextualidad de Gerard Genet nos ha permitido descubrir el vínculo que existe entre ambos textos. Muchas gracias por su atención.